Hola a todos, hoy vamos a ver cálculo variacional. El cálculo variacional es una rama de la matemática que fue iniciada por Newton, seguido por los hermanos Bernoulli, por Euler, Legendre, Lagrange, Jacobi, y fue sistematizada finalmente por Dirichlet y por Weierstrass. Vamos a formular el problema variacional. Sea una integral j definida, integral entre x1 y x2, de una cierta función f, que será función de y de x, de y' de x, y ambas función de x. El problema variacional consiste en encontrar la relación funcional entre y y x tal que esta integral asuma un valor extremo, es decir, sea un máximo o un mínimo. Para ello vamos a ver el concepto de función variada. Vamos a escribir una cierta función, la función, una cualquiera, una función y de x, y la vamos a analizar en un intervalo x1 y x2. En este intervalo consideremos una función que pase por estos dos puntos, que sea esta, por ejemplo, y esta la vamos a escribir como y de x más alfa eta de x. Ahora vamos a ver qué son estos términos. Y otra función, que podría ser esta, que también pasa por estos mismos puntos, y será y de x más alfa, acá vamos a diferenciar eta 1 de x y eta 2 de x. Entonces, las funciones que están en color, en este caso violeta y verde, es una familia de funciones variadas respecto de la función y de x para el intervalo x1, x2, donde alfa es un parámetro infinitesimal constante y conocido, y eta 1 y eta 2 son funciones de x continuas y derivables con primer derivada continua. Entonces, vamos a llamar a esto variación de y, porque es la función y más una determinada variación, pensando la variación como un cambio de una determinada entidad, en este caso la función y. Y en este caso, bueno, este también es la variación de y, pero es distinta que la anterior, porque acá esta función es eta 1, acá es eta 2, pero conceptualmente es una variación de y. Y la suma de y más su variación es una función variada respecto de la y de x que está en azul. Para tener un poquito más de precisión, vamos a escribir que la y, que será función de alfa y de x, será una y de 0 y de x más alfa por eta de x. De esa forma, estamos escribiendo una familia de funciones variadas con relación a la función y de x. Como también vamos a necesitar su derivada, porque fíjense que aquí en el integrando figura la función y de x y su primer derivada. Entonces vamos a escribir la primer derivada, que la llamamos primer derivada espacial, es decir, la derivada respecto de x, con el tilde. Entonces la primer derivada, que también será función de alfa y de x, será la y' de 0 y de x más alfa, que es constante, por eta' de x. Y ahí tengo la función y' de x. Entonces, volvamos al problema variacional. Nosotros queremos encontrar la función y de x tal que haga extrema a esta integral definida en un determinado intervalo.
Acá, algo que dije, que ahora lo vamos a reforzar, es lo siguiente. Fíjense que todas las funciones variadas pasan por estos puntos. Entonces, vamos a considerar que eta 1, que es la verde, vamos a considerar que eta 1 en x1 y eta 1 en x2 es 0. Entonces, la función variada está coincidiendo con la función y de x. Entonces, esta es eta 1 en x1 y en x2 es 0. Y eta 2 también en x1 y en x2 es 0. Eta 2 en x1 es igual a eta 2 en x2 y es 0. Eso me dice que en los puntos x1 y x2 la función variada coincide con la función y de x. No se pierde generalidad con esto porque como yo puedo elegir el intervalo x1, x2 como me convenga o como quiera, entonces no pierdo generalidad si yo le impongo estas condiciones a las funciones eta. Entonces, repitiendo nuevamente cuál es el objeto de este análisis, cuál es la formulación del problema variacional, es encontrar la relación y de x tal que esta integral sea un valor extremo. Dicho en términos del cálculo variacional, esta funcional, esto se denomina funcional, sea una extremal. Esto significa simplemente que asuma esta integral definida un valor extremo, o máximo o mínimo. Entonces, con este concepto de funciones variadas, vamos a buscar cuál es la condición o las condiciones que me permiten extremalizar esta funcional. Será condición necesaria, pero no suficiente, para que esta funcional sea una extremal, que la derivada de j respecto de alfa para alfa igual a 0 sea 0. En este punto vamos a hacer un pequeño intervalo y vamos a hablar del operador variacional. Operador variacional delta. Vamos a hablar del operador variacional delta. Vamos a aplicar el operador variacional delta a una función f, que como ya hemos visto, la función f será función de y y ambas de x. Entonces vamos a escribir delta f, la variación geométrica, es decir, f en una configuración posterior menos f en una configuración anterior. Delta f será f en y más delta y más delta y ambas función de x, menos f en y x. Y ahora vamos a desarrollar en serie de Taylor a la función esta, a la función f variada. Entonces, vamos a venir un poco más acá, por el espacio, delta f será, desarrollamos en serie de Taylor, entonces f más la derivada de f respecto de y por delta y más la derivada de f respecto de y' por delta y', más 1 sobre 2 factorial, la derivada segunda de f respecto de y dos veces por delta y cuadrado, más 1 sobre 2 factorial, la derivada segunda de f respecto de y respecto de y', delta y por delta y', más, bueno, y así infinitos términos. Hemos desarrollado este, menos f, así que después de todo eso, menos f. Cancelamos este f con este f y reescribimos
el delta f como la derivada de f respecto de i por delta i más la derivada de f respecto de i' por delta i', más, y todos estos términos los escribimos como O alfa cuadrado, que son términos de orden superior en alfa. Los términos de orden superior los vamos a despreciar. Y ahora vamos a definir el operador variacional delta operando sobre la función f como alfa por el límite cuando alfa tiende a 0 de delta f dividido alfa. Esto es una definición, le ponemos las 3 rayitas. Entonces definimos el operador delta operando sobre la función f de esta manera. Y esto es igual a alfa por el límite cuando alfa tiende a 0 de delta f, y delta f es la derivada de f respecto de i por delta i más la derivada de f respecto de i' por delta i'. Esto es 1 sobre alfa, y esto en alfa igual a 0. Bueno, esto es la definición de derivada, por lo tanto, esto es alfa por la derivada de f, la derivada de f respecto de alfa en alfa igual a 0. Este es el operador delta, opera en forma similar o casi igual al operador de diferencial. Es decir, que si tenemos, a ver dónde tenemos algo de lugar, si tenemos el operador delta de f1 más menos f2, esto es delta f1 más menos delta f2, igual que el diferencial. Si tenemos delta f1 por f2, esto es la variación del primero por el segundo sin variar, más el primero sin variar por la variación del segundo. Si tenemos el cociente, la variación de f1 dividido f2 será la variación de f1 por f2 sin variar menos f1 por la variación de f2 dividido f2 al cuadrado. Son las mismas reglas que el diferencial y que la derivada. Si tenemos delta de f1 elevado a una cierta potencia, esto es n por f1 a la n menos 1 delta f1. Bueno, y así. Otra propiedad importante que vamos a utilizar es, si tengo d de x de delta f, esto es igual a delta de f a de x. Y otra propiedad que vamos a utilizar, si tengo, la escribo acá, la variación de una integral definida de una cierta función diferencial de x, aquí esto es la integral entre 0 y a de el operador delta aplicado a f diferencial de x. Bueno, como ven, estas son muy parecidas o idénticas al operador de diferencial. Volvamos a donde estábamos. Esta es la condición necesaria pero no suficiente para que esta funcional sea una extremal.
Pero si ustedes observan, recién vimos, esta la podemos escribir como con el operador delta. Delta J, que el delta J es la derivada de J. Acá me falta poner algo. Es alfa por la derivada de J respecto de alfa para alfa igual a 0, igual a 0. Entonces fíjense que esto es como haber escrito la variación de J igual a 0. Entonces vamos a sustituir, ¿sí?, esto en la funcional. Entonces la variación de la integral entre x1 y x2 de la función f, que es función de y de x y prima de x, ambas de x, diferencial de x, igual a 0. Esta es esta condición, que es esta. Sigamos acá. La variación de la integral entre x1 y x2 de la función f, que es función de y, vamos a escribirlos en forma sintética, y prima y x, diferencial de x, es igual a 0. Esta es la condición necesaria pero no suficiente. Aplicamos el operador al integrando y me quedará la integral entre x1 y x2 de la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de alfa, más la derivada de f respecto de y' por la derivada de y' respecto de alfa, diferencial de x, igual 0. Entonces observemos acá que la derivada de y respecto de alfa, acá tengo ahí, si derivo a y respecto de alfa, es eta de x. Esto es eta de x. Y aquí tengo la derivada de y' respecto de alfa. Si derivo y' respecto de alfa me da eta prima. Entonces este es eta prima de x. Entonces sustituyo lo que está en verde, donde va. Esta será la integral entre x1 y x2 de la derivada de f respecto de y por eta de x más la derivada de f respecto de y' por eta prima de x. Diferencial de x igual 0. Vamos a hacer un cálculo auxiliar. Vamos a calcular esta integral, esta aparte. Entonces a esta integral la llamo y será la integral entre x1 y x2 de la derivada de f respecto de y' por eta prima de x por diferencial de x. Entonces ahora vamos a calcular esta integral por partes. Recuerden que hay una fórmula que me dice que la integral, integración por partes, la integral de u diferencial de b es u por b menos la integral de b diferencial de u. Bueno, entonces vamos a llamar a esto u y a esto diferencial de b y aplicamos la integración por partes. Entonces, esto va a ser u por b, u es de f de y' por b. Si diferencial de b es esto, b es eta de x. Como es integral definida entre x1 y x2, menos la integral entre x1 y x2 de b por diferencial de u. b es eta de x y diferencial de u lo escribo d de x de la derivada de f respecto y' diferencial de x. Fíjense que si yo no miro este de x y ese de x, ahí tengo el diferencial u. Bien,
recordando acá que las funciones eta en x1 y x2 son 0, porque están coincidiendo con la función y de x. Cuando aplico la regla de Barrow acá, esta es 0 en x2 y en x1, por lo tanto esto se hace 0 y esta integral queda de esta forma. Sustituyendo en la integral original, que es esta, vamos a sustituir entonces 1 acá y vamos a continuar aquí arriba. Entonces tengo la integral entre x1 y x2. Fíjense que eta de x, que está acá, también va a estar acá. Porque cuando yo sustituyo 1 acá, la tengo ahí. Así que la saco factor común. Entonces es la derivada de f respecto de y menos, acá tengo un signo menos, de x de la derivada de f respecto a y', esto por eta de x diferencial de x igual a 0, que estoy sustituyendo acá. Como eta de x es una función arbitraria, basta con que esta expresión sea nula si anulo el paréntesis. Anulando el paréntesis me queda la derivada de f respecto de y menos d de x de la derivada de f respecto a y' igual a 0. Y esto es la ecuación de Euler. Esta es la ecuación de Euler. Y esta es condición necesaria y suficiente para que esta integral sea una extremal, es decir, asuma un valor extremo. Hemos encontrado la ecuación de Euler para el caso en que la función f, lo vemos acá, la función f es función de y ambas de x. Es decir, que la función f es función de una variable dependiente de x. Vamos a ver el caso, vamos a buscar las ecuaciones de Euler ahora, para el caso en que la función f es función de un número m de funciones dependientes. Es decir, ya no de una sola, sino de varias. La función f será una función de y1 de x, y2 de x, bueno, así hasta y sub m de x, y sus derivadas, y'1 de x, y'2 de x, y sus derivadas, ¿no es cierto?, hasta y'(m) de x, y todas función de x. Entonces ahora tengo un conjunto de m funciones dependientes, de la cual depende la función f. Escrito en forma un poco más sintética, podemos decir que f es una f de y sub i de x, y sub i' de x y x, donde i varía de 1, 2, así hasta m. Entonces tendremos m funciones dependientes de x, de la cual varía la función f. Entonces, por analogía con lo que hemos hecho, podemos escribir que la función y de x, que la vamos a pensar como función de alfa y de x, exactamente igual a lo que ya hemos hecho aquí, será una y sub i de 0 y de x más alfa por eta sub i de x. Entonces decimos, bueno, la variación de j será bueno, siguiendo el mismo camino que esto, no lo vamos a repetir, pero vamos a llegar a una expresión similar a esta. Entonces,
de la variación de j igual a 0, vamos a llegar a que esto es la integral entre x1 y x2, mirando esta, llegamos a la derivada de f respecto de x sub i, similar, por eta sub i de x, más la derivada de f respecto a i sub i', por eta prima sub i de x, diferencial de x. Bueno, esto es 0. Y trabajándola de la misma manera vamos a llegar a una igual a esta. Porque recuerden que pasamos de esta, pasamos a esta. Entonces llegaremos a x1, la integral entre x1 y x2, de la derivada de f respecto a i', perdón, la derivada parcial de f respecto de i sub i menos d de x de la derivada de f respecto a i sub', ahora sí, por eta sub i de x, diferencial de x igual a 0. Razonando exactamente igual a lo que vimos hoy, dado que las eta sub i son funciones arbitrarias, basta con que anule el paréntesis para obtener la satisfacción de esta ecuación. Entonces tenemos la derivada de f respecto a i sub i menos d de x de la derivada de f respecto a i sub' i igual a 0. Y estas son las ecuaciones de Euler. Ecuaciones de Euler para el caso en el que f dependa de m funciones dependientes. Recordemos que i va de 1, 2, así hasta un valor dado m. Entonces tenemos las ecuaciones de Euler cuando tengo m funciones dependientes. Vamos a ver las ecuaciones de Euler con condiciones auxiliares. Supónganse que queremos calcular la distancia mínima entre dos puntos, pero sobre la superficie de una esfera. Entonces tenemos el problema variacional de encontrar la distancia mínima entre dos puntos, pero además tenemos que satisfacer una determinada condición, que vamos a llamar condición auxiliar, que en este caso sería sobre la superficie de una esfera. Entonces vamos a formular el problema y vamos a pensar, para hacerlo sencillo, inicialmente, que tenemos una f que es una f de dos variables dependientes, de i y z y sus derivadas, i', z', y todas ellas función de x. Y adicionalmente tengo una condición auxiliar, una g, que es una g de i, de z y bueno, de x. Esta es la condición auxiliar que además del problema variacional debe ser satisfecha. Con lo visto, vamos a escribir a la función, de forma análoga a lo que ya hemos visto, la función i, bueno, de alfa x como una i de 0x más una alfa por eta 1 de x. Así escribimos la función i. De forma análoga escribimos la función z. La función z de alfa x será una z de 0x más alfa por una eta 2 de x. Bueno, si aplicamos a esta función f la variación de j, será la variación de la integral entre x1 y x2 de f, que es función de i, de z, i', z' y todas de x, diferencial de x igual a 0, como ya hemos visto. Bueno, y vamos a llegar, en forma análoga a lo que ya hemos visto, vamos a llegar a que delta j es la integral entre x1 y x2 de la
derivada de f respecto de y menos d de x de la derivada de f respecto a y'. Acá queda por eta 1 de x más, hay dos variables dependientes, así que ahora queda la derivada de f respecto a z menos d de x de la derivada de f respecto a z' por eta 2 de x. Diferencial de x. Ahora vamos a hacer intervenir a la condición auxiliar. Entonces la vamos a diferenciar. Entonces el diferencial de g lo vamos a pensar como la derivada de g respecto de y por la derivada de y respecto de alfa, más la derivada de g respecto a z por la derivada de z respecto de alfa, porque estoy diferenciando en alfa. Y esto es igual a 0. Observen ustedes que la derivada de y respecto de alfa, vengo acá, la derivada de y respecto de alfa es z1. Este es eta 1 de x. Y la derivada de z respecto de alfa, vengo aquí, la derivada de z respecto de alfa es z2. Entonces, esto es eta 2 de x. Bueno, al estar igualado a 0, fíjense que yo puedo despejar eta 2 de x como menos la derivada de g respecto de y en el determinador va la derivada de g respecto de z, el signo menos porque al pasar al otro término aparece el menos, por eta 1. Entonces, este eta 2 lo vamos a sustituir acá. Este eta 2 lo vamos a sustituir acá, por eso. Entonces, seguimos en el otro pizarrón y me va a quedar delta j es la integral entre x1 y x2. Bueno, copio todo y en vez de eta 2 escribo esto. La derivada de f respecto de y menos d de x por la derivada de f respecto de y', esto por eta 1, menos, este más, ahora pongo menos porque sustituyo este eta 2 por todo esto, así que va menos la derivada de f respecto a z, estoy acá, menos d de x de la derivada de f respecto a z', y ahora va esta fracción, que es la derivada de g respecto de y acá va la derivada de g respecto de z por eta 1 de x. Ponemos un corchete, diferencial de x igual 0. Fíjense que eta 1 lo puedo sacar factor común. Lo hago aquí mismo, los borro y los saco factor común. Eta 1 que está acá, lo saco. Eta 1 que está acá, lo saco. Entonces acá hay un menos. Cerro el corchete. Eta 1 de x. Factor común. Esta variación es 0. Dado que eta 1 es una función arbitraria, sí y solo si el corchete es nulo. Por lo tanto, anulo el corchete quedando la derivada de f, respecto de y menos d de x de la derivada de f respecto a y'. Este lo paso al otro miembro, entonces pongo el igual. Lo pongo separado, así después meto algo aquí. Lo paso al otro miembro, entonces es la derivada de f respecto de z menos d de x
de la derivada de f respecto a z', y esta fracción que va pegada, porque esto es un producto. Entonces, fíjense que esta fracción que está pegada, esto pasó al otro miembro, en el corchete, entonces este lo paso acá. Entonces queda la derivada de g respecto de i a la menos 1. Y este sigue ahí, entonces lo escribo como la derivada de g respecto a z a la menos 1. Y tengo esta expresión, o esta ecuación. En esta ecuación tengo, en el primer miembro, tengo derivadas de la función f respecto de i e i', tanto como la función f como la función g. Repito, en este primer miembro tengo derivadas en i e i', tanto de la función f como de la función g. Y en el segundo miembro tengo derivadas respecto de z y z', tanto de f como de g. Esta situación puede ser posible únicamente si esto es una cierta función de x, que vamos a llamar lambda de x, y este concepto fue desarrollado por Lagrange y fue publicado en Mecánica Analítica de 1788 de Lagrange, y se denominan multiplicadores, o en este caso es singular, multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange, lambda. Entonces ahora formamos una ecuación con el primer miembro y el multiplicador de Lagrange, quedando la derivada de f respecto de i d de x de la derivada de f respecto a i' por la derivada de g respecto de i a la menos 1 igual menos lambda de x. Entonces, esto que tiene g, que es la condición auxiliar, lo mando al otro miembro, quedando la derivada de f respecto de i menos d de x de la derivada de f respecto de i'. Este pasa acá y además lo meto al primer miembro, así que queda sumando más lambda de x, y como ustedes pueden observar, esto es de g de i, ya no a la menos 1 porque pasó de este primer miembro al segundo, igual 0. Y haciendo ahora el mismo trabajo ahora con el segundo miembro y el multiplicador de Lagrange, me queda la derivada de f respecto a z, la derivada de f respecto a z, menos d de x de la derivada de f respecto a z'. Nuevamente, este factor pasa al otro miembro, el menos 1 desaparece y después lo vuelvo a pasar el conjunto con el signo positivo. Más lambda de x por la derivada de g, en este caso ahora de z, igual a 0. Entonces tengo dos ecuaciones de Euler con multiplicadores de Lagrange. Entonces, nuestro problema es encontrar, como es el problema variacional, es encontrar la relación entre y y x y z de x, tal que extremalice la funcional j. Entonces, volvemos acá, llegamos a esto. Tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Tengo la y de x, la z de x y el multiplicador de Lagrange. Pero recordemos que tengo otra ecuación adicional que es la condición auxiliar. Entonces, reescribimos y aquí a continuación la g, que es una g de y, z y de x igual a 0. Entonces tengo tres ecuaciones. Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, que son la y de x, la z de x y el multiplicador de Lagrange. Por lo tanto, lo puedo resolver. Entonces, lo que tenemos aquí son, para el caso en el que la f sea una función de dos variables dependientes, tengo las ecuaciones de Euler con multiplicadores de Lagrange. Estas son las
ecuaciones de Euler con multiplicadores de Lagrange. Ecuaciones de Euler con multiplicadores de Lagrange. Nos quedaría ver qué forma tienen las ecuaciones de Euler con multiplicadores de Lagrange, ya no en el caso en que, como este caso que es particular, que f sea función de dos variables y z, sino de m variables dependientes. Así que repitiendo, vamos a hacerlo aquí. Repitiendo todo el proceso con m funciones dependientes, vamos a tener, vamos a hacer así. Todo esto fue para una función f, para que la funcional es función de dos variables, y y z dependientes de x. Y llegamos a estas dos ecuaciones de Euler con multiplicadores de Lagrange, que más la condición auxiliar me permite hallar las tres incógnitas del problema. Entonces, ahora cuando f es una f, como hemos visto, de y de x, y prima sub i de x, y todas ellas función de x, donde i, 1, 2, 3, así hasta m. Donde m es la cantidad de funciones dependientes de la que depende la función f. Bueno, repitiendo lo que hemos hecho aquí, pero para el caso genérico, llegaremos a la derivada de f respecto de i menos d de x de la derivada de f respecto de i' más la sumatoria en j de lambda sub j de x por la derivada de g sub j respecto a i sub i igual a 0. Donde i es este mismo. I varía 1, 2, 3 hasta m. Y es la cantidad de funciones dependientes de la cual depende f. Y j, que está aquí, j varía de 1, 2, 3, así, hasta k. Donde k es la cantidad de restricciones, la cantidad de condiciones auxiliares impuestas al problema. Y estas son entonces igual a 0. Estas son las ecuaciones de Euler, con multiplicadores de Lagrange. Para el caso en el que tengamos m variables dependientes y k condiciones auxiliares. Vamos a ver la siguiente aplicación. Vamos a ver el problema geodésico en el plano. Este problema consiste en, dada una curva en el plano XY, dada una curva, dado los puntos x1 y 1 y x2 y 2, ¿sí? Dada esta curva, queremos encontrar cuál es la curva para la cual la distancia entre estos dos puntos es mínima. Bueno, por supuesto que todos ya sabemos la respuesta, la línea recta.
Vamos a formular entonces el problema geodésico en el plano y vamos a formular el problema variacional. Esto que está acá es un diferencial de S y sabemos que el diferencial de S al cuadrado es diferencial de x cuadrado más diferencial de y al cuadrado. Bueno, divido ambos miembros por di cuadrado y multiplico, divido ambos miembros por dx cuadrado, en este caso, y divido y multiplico por dx cuadrado. Bueno, y así el diferencial de S me va a quedar 1 más di de x al cuadrado por diferencial de x al cuadrado. Extrayendo la raíz a ambos miembros, tengo el diferencial de S, que es la raíz de 1 más, fíjense que de y de x lo vamos a llamar y'. Entonces esto es 1 más y' cuadrado por diferencial de S. Entonces formulemos el problema variacional de la siguiente manera. La longitud de la curva será la integral entre x1 y x2 del diferencial de S. Entonces la longitud de la curva será la integral entre x1 y x2 del diferencial de S, que es 1 más y' cuadrado diferencial de S. Entonces, bueno, sabemos que esto que está aquí es lo que es f y sabemos que cuando hacemos la variación de j igual a 0, esto nos condujo a la ecuación de Euler, que es la derivada de f respecto de y menos d de x de la derivada de f respecto de y' igual a 0. Ecuación de Euler. Y para nosotros f, que es la función que está en el integrando, es 1 más y' cuadrado. Calculemos la derivada de f respecto de y. Fíjense que f no depende de y. Por lo tanto, la derivada de f respecto de y es 0. Quedándome, entonces, que, vamos a seguir acá, que d de x de la derivada de f respecto de y' es 0. Si la derivada en x de esta derivada parcial es 0, significa que la derivada parcial respecto de y' es una constante, vamos a llamar C1. Calculemos esta derivada. Entonces calculo a f respecto a y', entonces hay una raíz, hay una línea fraccionaria, 2 veces la raíz de 1 más y' cuadrado, como ya sabemos, por la derivada de lo que está arriba, que es 2y', igual C1. Cancelamos el 2, paso esta raíz al segundo miembro y me queda y' igual C1 por la raíz de 1 más y' cuadrado. Elevo ambos miembros al cuadrado para quitar la raíz del medio y queda y' cuadrado igual C1 cuadrado 1 más y' cuadrado. Hago distributiva. Entonces C1 cuadrado más C1 cuadrado y' cuadrado. Paso este al primer miembro, saco factor y' cuadrado en el primer miembro de 1 menos C1 al cuadrado, y esto es C1 cuadrado. Despejo y' cuadrado, y esto es C1 cuadrado dividido 1 menos C1 cuadrado. Saco la raíz cuadrada a ambos miembros,
Entonces acá me queda simplemente I1 y acá me queda la raíz cuadrada. Pero vemos que todo esto sigue siendo una constante. Así que lo llamamos C1. Perdón, C1 ya la llamé, C2, otra constante. C2. Bueno, I' es de I de X. Vamos a seguir acá. Entonces, sigo acá. DI es C2 por DX. Bueno, integro esto a ambos miembros. Es fácil ver que esto es I igual C2X más otra constante de integración. Y bueno, ya estamos viendo que esta es la línea recta, o esta es la ecuación de una recta, donde las constantes C2 y C3 se obtienen a partir de las condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde? Que conozco dos puntos, porque yo dije, ¿cuál es la distancia mínima entre dos puntos en el plano, dos puntos conocidos? Entonces, aplico esta ecuación en este punto, en este, y ahí salen las constantes C2 y C3. Pero en definitiva, lo que importa es, ya estamos viendo que es la línea recta. Es decir, formulamos el problema variacional en el plano, buscamos cuál es la función I de X tal que hace mínima la distancia, escribimos la funcional distancia y, bueno, aplicamos la ecuación de Euler y nos condujo a la recta. Vamos a ver una segunda aplicación que es el problema de la braquistócrona. Este problema es el de encontrar la trayectoria plana en un plano vertical que sigue una partícula bajo la acción de la gravedad en un tiempo mínimo. Este problema fue formulado por Bernoulli en su momento y la comunidad científica de la época no lo pudo resolver. Pasaron varios meses, pasó casi un año y no se pudo resolver este problema. Entonces alguien se acordó que Newton estaba recluido en una casa de campo por unas pestes que había en ese momento en Inglaterra. Entonces dijeron, bueno, les llevaron el problema a Newton. Y Newton lo resolvió el mismo día que recibió el problema. Y dio origen al cálculo variacional y luego siguió trabajando en el desarrollo del cálculo variacional. Y resolvió este problema. Entonces, vamos a formular el problema. Sea el plano XY. Y sea una determinada trayectoria que une los puntos X1 y 1, que lo ponemos en el origen, y el punto X2 y 2, que es un punto cualquiera. Entonces el problema es esta partícula que viaja en esa trayectoria y lo hace solamente por gravedad. Queremos encontrar cuál es esta curva para la cual la partícula cubre la distancia en un tiempo mínimo. Entonces claramente es un problema variacional. Entonces lo vamos a formular y vamos a comenzar observando que, bueno, la partícula tiene una determinada velocidad, ¿sí? Mientras viaja sobre la trayectoria, una determinada velocidad, por ejemplo en este punto genérico entre el intervalo considerado, este punto de coordenadas x, y, tiene una determinada velocidad. Vamos a calcular la velocidad y lo podemos hacer por el principio de conservación de la energía. Asumimos que en el punto x1 y 1 la partícula es dejada en libertad sin velocidad inicial. Establecemos el nivel de energía potencial nulo a la altura en la que es dejada en libertad la partícula. Y sin el rozamiento, como estamos considerando, el sistema es conservativo y se conserva la energía mecánica total. Es decir, que la energía cinética
más potencial en el instante inicial es, o en la configuración inicial, es una constante. Conservación de la energía. Entonces será igual a T más B para todos los puntos del intervalo. Si dejamos la partícula libre a partir del reposo, la energía cinética inicial es 0. Y si tenemos la energía potencial gravitatoria nula a esta altitud, este también es 0. Por lo tanto, T1 más B1 es 0. Y esto será la energía cinética en el intervalo, que será 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado, menos la potencial, que es mg por x. Cancelamos la masa y acá encontramos que la velocidad es 2gx afectada por la raíz cuadrada, como función de la altitud. Sabemos que la velocidad es ds a dt. Por lo tanto, podemos despejar el diferencial de t y lo escribimos como ds sobre b. En el problema anterior hemos visto que el diferencial de S, vimos que el diferencial de S lo escribimos como 1 más i' cuadrado con la raíz y la velocidad como 2gx. Este es el diferencial de S y este es b. Por lo tanto, integrando ambos miembros, tengo el tiempo t, que será la integral entre x1 y x2, raya fraccionaria 1 más i' cuadrado 2gx. Y ahí tengo la funcional que yo voy a buscar extremalizar, para lo cual vamos a aplicar la ecuación de Euler. Esta es la función f. Entonces, f es 1 más i' cuadrado. Acá vamos a hacer un trabajo que es el siguiente. Bueno, vamos a dejarlo ahora. 2gx, pero el resultado es independiente de esta constante 2g, por lo tanto la función la vamos a escribir como 1 más i' cuadrado dividido x. La función f que interviene en la funcional, que es esta. La ecuación de Euler es la derivada de f respecto de i menos de dx de la derivada de f respecto a i' igual 0. La derivada de f respecto de i, observamos que f no depende de i, por lo tanto esta es 0. Por lo tanto, d de x de la derivada de f respecto a i' es 0, porque este es 0. Entonces, si d de x de esta derivada parcial es 0, es porque la derivada es una constante. Entonces, la derivada de f respecto a i' es una constante, y esta constante la vamos a llamar 1 sobre 2a. 1 sobre 2a. Vamos a evaluar esta derivada haciendo la derivada. Entonces derivamos la derivada de f respecto de i', esta. Hago la derivada, entonces esto, raíz fraccionaria, abajo tengo una raíz de x, después tengo en la derivada 2 veces la raíz de 1
más y' cuadrado, derivada de una raíz, por la derivada de lo que está arriba, que es 2y'. Bueno, y eso es 1 sobre 2a. Cancelo el 2. Y bueno, elevamos todo al cuadrado. Elevamos este al cuadrado, este al cuadrado. Me queda entonces y' cuadrado dividido x 1 más y' cuadrado igual 1 sobre 2a. Paso este denominador al segundo miembro y me queda y' cuadrado. Bueno, y este lo paso acá. Este 2a lo paso acá. 2a y' cuadrado, y este lo paso allá. Igual x. Acá vamos a hacer distributiva. X más x y' cuadrado. Entonces agrupamos todo lo que tiene y' cuadrado pasando este al primer miembro. Entonces y' cuadrado es factor de 2a menos x igual x. Bueno, ahora artificiosamente multiplicamos ambos miembros por x. Por lo tanto me queda x cuadrado, acá me queda 2x y ahí me queda al cuadrado. Multiplicamos ambos miembros por x. Entonces despejando y' cuadrado, esto es x cuadrado dividido 2ax menos x cuadrado. Sacando raíz a ambos miembros, y' es x por la raíz de 2ax menos x cuadrado. Para integrar, vamos a hacer un cambio de variable. Para integrar vamos a hacer un cambio de variable, y el cambio de variable es x es igual a 1 menos coseno de tita. Por lo tanto, el diferencial de x es a, la derivada de cosenos menos el seno, con este menos queda positivo, diferencial de tita. Bueno, vamos a sustituir. Entonces, volvamos aquí. Esto es y'. Entonces, recuerden que y' es de y a dx. Es de y de x. Entonces, de y, el de x lo paso al otro miembro, es x, y x es a 1 menos coseno de tita, x, por dx, porque este dx que está aquí en el denominador pasó arriba, y dx lo tengo acá, a, me queda cuadrado, seno de tita, diferencial de tita, dividido la raíz de 2a x. Entonces es 2a x, y x es, acá me da al cuadrado, 1 menos coseno de tita, menos x cuadrado, menos a cuadrado, 1 menos coseno de tita al cuadrado. Y esto es raíz. Vamos a trabajar el denominador, este. Trabajemos el denominador. Fíjense que tengo 2a cuadrado, hago distributiva, menos 2a cuadrado
coseno de tita menos, acá hay un cuadrado de un binomio, a cuadrado, por 1 menos 2 coseno de tita más coseno cuadrado de tita, es el radicando. Multiplico por a cuadrado, acá hago la distributiva y afecto con este signo menos, entonces me queda 2a cuadrado menos 2a cuadrado coseno de tita menos a cuadrado más 2a cuadrado coseno de tita más no, menos, pues este menos hace menos a este, menos a cuadrado coseno cuadrado de tita. Observen que acá tengo 2a cuadrado coseno menos 2a cuadrado coseno, se cancela. Acá tengo 2a cuadrado menos a cuadrado, es a cuadrado, menos a cuadrado coseno cuadrado de tita. Acá saco factor común a cuadrado de 1 menos coseno cuadrado de tita. Y sabemos que por la relación pitagórica, 1 menos coseno al cuadrado de tita es el seno cuadrado de tita, o sea que esto es a cuadrado seno cuadrado de tita. Significa que el radicando tiene a cuadrado seno cuadrado de tita. Entonces, bueno. Vamos a hacer espacio acá. Bueno, borramos todo. Entonces, estoy acá. Diferencial de I será raya fraccionaria. Tengo a cuadrado 1 menos coseno de tita por seno de tita por diferencial de tita dividido la raíz de a cuadrado seno cuadrado perdón, de a cuadrado seno cuadrado es a seno de tita. Este se cancela con este se cancela con este. El diferencial de I es a 1 menos coseno de tita, diferencial de tita. Bueno, y acá I es a tita menos seno de tita, una integral sencilla más una constante de integración. Esta constante de integración podemos decir que en tita igual a 0, I es igual a 0, porque vamos a partir del origen. Entonces, hago tita igual a 0, 0, 0, la constante es 0. Así finalmente tenemos que la x, vamos a hacerlo aquí. La x es a 1 menos coseno de tita y acá a tita menos el seno de tita. Bueno, esta es la ecuación de la ecuación paramétrica de la cicloide. Entonces la cicloide es una cosa así, donde, a ver, bueno, y sigue. Entonces, bueno, es simétrica, acá me quedo medio... Bueno, la cicloide
es la curva que un disco de radio A, rodando sin deslizar sobre una superficie horizontal, es descrita por uno de los puntos de la periferia, ¿sí? Cuando este punto que está acá sería el punto x1 y 1, empieza a rodar sin deslizar sobre esta superficie horizontal este disco de radio A. Entonces el punto en la periferia describe esta trayectoria denominada cicloide. El ángulo θ es el ángulo Cuando la ruedita arranca, este punto está aquí, o sea que la ruedita estaría aquí, centrada, θ0, y en la medida que la rueda sin deslizar, el ángulo θ se mide a partir de la vertical, y cuando da un giro completo, acá el punto que está aquí, que podemos llamar punto Q, vuelve aquí. Es decir, que esta distancia que hay entre este punto y este punto es el perímetro de la circunferencia, o sea que entre esto y esto, esta longitud, donde la cicloide termina y después continúa, si el disco sigue rodando, ¿sí?, seguirá en otra rama, es 2pi por a, porque es el radio del disco, ese es el perímetro. Y esta distancia que está aquí, bueno, es 2a, porque cuando la rueda está en el centro, acá es el diámetro. Entonces, y este punto, podemos considerarlo como el x2 y 2, es decir, tomamos esta rama, o este sector de la cicloide, y esta es la curva que sigue una partícula bajo la acción gravitatoria que une dos puntos en un plano vertical, haciéndolo en el mínimo tiempo. Estas son entonces las dos ecuaciones paramétricas, el parámetro θ de la cicloide. Obtuvimos entonces esta trayectoria cubierta en un mínimo tiempo, extremalizando la funcional tiempo aplicando la ecuación de Euler.